Bien, vamos a pasar a la palabra. Y si quieren abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10. Vamos a estar tocando esta porción de la Escritura. Hemos estado hablando ya los últimos domingos de una serie que he titulado Encuentra tu propósito y alcanza el éxito. Cuando logramos entender y vivir lo que Jesús ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario, y podemos vivir eso. Cristo dio su vida para salvarnos, para rescatarnos de las cadenas de esclavitud que podemos tener como seres humanos. ¿Sí? Tenemos muchos enemigos, tenemos los enemigos externos y tenemos enemigos internos. ¿Sí? En donde Dios quiere que podamos vivir en el terreno de la victoria. Jesús en la cruz del Calvario ya ganó la batalla y nos ha entregado la tierra y todo lugar que pisemos con nuestros pies. Es nuestro, dice el Señor. Ya lo estuvimos viendo en Josué capítulo 1. Puedes adquirir los últimos CDs, los últimos 2 CDs que he estado compartiendo del domingo para que te empapes y puedas experimentar una vida cristiana llena de bendición, en verdad. O sea, Cristo en nuestra vida diaria, ¿sí? Puede hacer que las circunstancias de tu vida cambien. No puede hacer o evitar que las tribulaciones, que tengamos tribulaciones o tengamos ataques o tengamos adversidades. No, o sea, en el mundo vamos a tener eso, pero sí te puede lograr que tú puedas salir avante con las tribulaciones que se te puedan venir, los problemas que podamos estar teniendo. Si Cristo con nosotros hace posible que podamos salir en victoria en medio de todas esas batallas que tenemos todos los días. Dios desea que todos los creyentes, ¿sí?, nos levantemos y gobernemos en medio de nuestros enemigos y también gobernemos encima de las circunstancias que podamos estar viviendo, las circunstancias adversas. Es tiempo en verdad de que nos levantemos y dejemos pues toda actitud de pesimismo, de conformismo o una actitud de derrota. No, yo nunca puedo, yo siempre acá, no, yo esto, yo lo otro, no puedo yo hacer esto, no puedo acá, no me puedo librar. Y caemos en una actitud pesimista y de derrota que no salimos del bache. Qué triste ver a un cristiano apagado. Qué triste ver a un cristiano abatido. Qué triste es ver a un matrimonio hecho pedazos y divorciándose a pesar de que ya conocieron a Cristo, a pesar de que ya saben lo que Cristo hizo por ellos en la vida, pero deciden vivir y creerle a la derrota y a los enemigos más que creerle a Dios y caminar como Dios. O sea, es nuestra decisión. Ya es tiempo de levantarnos de ese lugar y que podamos vivir una vida en abundancia, una vida de paz, de gozo, de amor, de bendición. De veras, sí se puede vivir. Sí se puede vivir. Nuestro propósito es vivir para amar a Jesús y reflejar su carácter, su gloria, y que y a través de ello podamos lograr el éxito en nuestra vida, viviendo de acuerdo a su voluntad. El deseo de Dios es que te vaya bien. El deseo de Dios es que prosperes. El deseo de Dios es que vivas una vida de bendición. Ese es el deseo de Dios. Y Dios te ha dado y te ha puesto a tu alcance todos los medios para que lo puedas lograr. Si no lo logras, no es culpa de Dios. ¿Sí me explico? Si no logramos tomar esa vida, no es culpa del Señor, es culpa de nosotros mismos que decidimos creer a la adversidad, creerle al temor, creerle a la pasividad, al conformismo, ¿sí? Y no luchamos para poder tener la victoria. No hay victoria sin batalla, mi amado. Las cosas no son fáciles. Para que tú puedas tener una conquista y una victoria, tienes que batallarla. Tenemos que guerrear en la vida. Las cosas no son en automático, no vienen por sí solas. Cuando la Biblia nos habla de que Él quiere que poseamos la tierra de Canaán significa la tierra de promesa,
La tierra que fluye leche y miel, ese lugar donde Dios quiere que tú vivas y que vivas una verdadera vida en plenitud, en donde las promesas de Dios se están cumpliendo. Dios nos ha dado la tierra de Canaán, pero nosotros tenemos que poseer la tierra de Canaán. Tenemos que conquistarla, ya es nuestra. ¿Sí? La vida eterna, Dios ya no la ganó. La vida en abundancia, ya Dios la ganó en la cruz del Calvario. Ahora vívela, ¿sí? Tienes que vivirla, tienes que tomar la decisión de vivir las promesas que Dios nos está dando, ¿sí? Y vivirlas hasta que logremos conquistarlo. Si tú lees el libro de Josué, tú vas a ver el tiempo de la conquista, el tiempo que le tomó al pueblo de Israel ir derribando todos los pueblos cananeos. Los pueblos cananeos y cada uno de ellos representan un enemigo, representan la adversidad que el pueblo de Israel tenía. Dios los saca de la esclavitud de Egipto y les dice, te voy a llevar a una tierra increíble, maravillosa. La tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. En ese lugar tú vas a encontrar plenitud, tú vas a encontrar una vida en abundancia. Pero desde ahorita te lo advierto, ¿sí? En ese lugar existen enemigos que te van a hacer la vida imposible, que van a querer resistirte para que tú no poseas lo que yo ya te estoy dando. O sea, ahora tú esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Ya la tierra te lo doy por heredad, pero tú tienes que echar fuera a los cananeos. Los cananitas en esa época representaban toda la maldad que te puedes imaginar. Toda la maldad la manifestaban estas poblaciones y Dios quería que la derribemos. ¿Cuáles son las maldades que el día de hoy podemos estar enfrentando? A lo mejor la falta de comunicación en tu matrimonio. A lo mejor la sexualidad en el matrimonio. Está distorsionada la sexualidad. Hay pornografía. Son enemigos externos que no permiten que tú disfrutes una vida de matrimonio como Dios quiere que tú la disfrutes. Pero hay que pelearla. ¿Sí me explico? A lo mejor una relación familiar. A lo mejor el rencor, el odio, celos, iras, cosas internas, a lo mejor las cosas externas, la presión de tu familia que no te deja confesar y vivir una vida cristiana porque te acusa que abandonaste tu religión y te acusa que esto y te acusa de acá y el temor te embarga y te resiste y tú no quieres seguir tu vida cristiana. Entonces hay enemigos externos y hay enemigos internos y Dios quiere que tú vivas en el terreno de la victoria. ¿Sí? Y para ello, la semana pasada estuvimos viendo que Dios nos ha dado armas espirituales. Tenemos armas espirituales para poder nosotros conquistar la tierra que Dios nos está dando. Las armas espirituales. Quiero que vayas, antes de Efesios, quiero que vayas a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son humanas, no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, de nuestra guerra, porque estamos en una guerra, no son humanas. O sea, no estamos luchando contra un ser humano. ¿Sí? La adversidad, toda la maldad que hay en la tierra viene de un adversario, del diablo, que es el enemigo de Dios y el enemigo de la creación de Dios. El diablo viene para robar, matar y destruir. Y aquí el apóstol Pablo nos quiere hacer entender a los cristianos que nuestra guerra no es contra mi papá que me odia, sino contra el demonio que gobierna a mi papá y que provoca odio en mi papá. ¿Entienden esto? El mundo espiritual siempre está ejerciendo una influencia directa sobre la vida de los seres humanos. El mundo espiritual, lo voy a volver a repetir, ejerce una influencia directa en la vida de los seres humanos. El odio viene del diablo, la destrucción, el asesinato, la muerte viene del diablo, la enfermedad viene del diablo. Todo eso viene de un enemigo que acecha a la humanidad. Y cuando nosotros le damos cabida a esos pensamientos, y le damos cabida a todas esas cosas, ciertamente el diablo empieza a tomar control y dominio sobre tu vida.
Y aunque tú en algún tiempo reconociste a Jesús y lo recibiste en corazón, ese cristiano vive atado, en su cristianismo vive atado y vive una vida en derrota. Y Dios no quiere eso. Si Dios, cuando yo veo un matrimonio cristiano dividiéndose, yo digo, la cruz de Cristo y todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue en vano para ese matrimonio. Porque ellos deciden el rencor, deciden el rechazo, deciden el pleito, deciden esto. Lo están decidiendo en lugar de pelear contra eso, y en lugar del pleito, pues que venga la paz. En lugar de la ira, pues que venga la reconciliación. En lugar de es lo contrario, debemos empezar a obrar lo contrario. Pero cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, el diablo empieza a gobernar nuestras emociones y ahí es donde la perdemos. Porque decidimos hacerlo. Dios quiere, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y te describe qué significa una fortaleza. Dice, argumento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esa es una fortaleza. Es un argumento, es una forma de pensar. Dios no me ama. Y sobre ese argumento, y lo argumentas por situaciones que te han pasado en tu vida, y tú mismo llegas a concretar, no, pues es que mira, me pasó esto, me pasó acá, he llevado una vida miserable, mi papá me abandonó, esto y lo otro, y sí, ha llevado una vida gruesísima, pero esa persona decidió que por la vida que ha llevado no hay Dios, y que Dios no me ama, y que soy el patito feo. Entonces, y es todo un argumento que está él pensando y creyendo, y la única forma de derribarlo es llevándolo a la palabra, al conocimiento de Cristo, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y decirle, no, lo que te ha pasado es el producto de una humanidad que está en pecado, no culpa de Dios. Las pestes, las hambres, toda la muerte que está en Somalia, no me digas que es culpa de Dios. O es culpa de la misma necedad del hombre, de la corrupción del hombre, del gobierno. Me explico, el gobierno robándose y dejando al pueblo sin tener riegos o presas o esto, porque velan por sus propios intereses. Y cuando vienen las hambrunas y vienen las sequías, no están preparados para poder, y vienen miles de muertes, me explico, y toda la humanidad, y luego gastando los dinerales en armas, cuando todos, o sea, está todo volteado al revés el ser humano. O sea, no me digas que es culpa de Dios el que uno decida divorciarse, cuando Dios te dice no al repudio. Dime que es culpa de Dios, o de quién es la culpa cuando toma la decisión. Pues es que cada uno forja su propio destino, mi amado. Dios te está diciendo, por ahí no es. Mira, te estoy dando esto, toma la decisión de caminar por aquí. Ah, no, como necios vamos para el otro lado. ¿Y cuál es el resultado? Muerte y destrucción. Entonces Dios nos ha dado armas y las nombramos. El nombre de Jesús es un arma poderosa. Tenemos que usar el nombre de Jesús. La palabra de Dios es un arma poderosa. Nuestra fe en Jesucristo es un arma poderosa. La sangre de Jesús es un arma poderosa. Su Espíritu Santo viene siendo la fuerza y el poder de Dios fluyendo en nuestra vida. Todos estos elementos que estoy mencionando son armas poderosas que tenemos que usar en nuestra vida diaria. Pero el día de hoy quiero hablarles un poquito, como les dije la semana pasada, de la armadura espiritual. Sí, tenemos armas espirituales, pero también tenemos una armadura espiritual que viene reflejado y que viene aquí en Efesios capítulo 6, que vamos a darle lectura. O sea, Dios nos ha dado armas espirituales poderosas para enfrentar al enemigo y vencer las fortalezas de maldad. Pero no solamente tenemos armas, sino también tenemos una armadura espiritual que nos protege en contra de las artimañas del enemigo. Y dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo de 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos los cristianos que entender. Alejandro hablaba de creerle a Dios. Créele a Dios, tenemos que tener fe en Dios. El mundo espiritual
maneja y mueve al mundo natural. Tenemos que entender eso. Si tú no lo crees, vamos a vivir una vida totalmente. Si no lo creemos, vamos a estar totalmente tronados en nuestra vida diaria. Tenemos que entender que sí hay un mundo espiritual y que para poder salir adelante aquí en el mundo natural, tenemos que asirnos al mundo espiritual y a la fuerza que viene de parte de Dios. Por eso el hombre está sin esperanza, porque no tiene la esperanza de Dios, está lejos de Dios. La solución no es huir de Dios y esconderse de Dios, sino acercarse de Dios, porque de Él emana la fuerza que te va a dar para que tú salgas victorioso, tengas éxito en tu vida diaria. Es a través del Señor. Aquí el apóstol Pablo nos está dando las claves. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Di conmigo, acechanzas del diablo. Esta no es una hipótesis, mi amado. No es una suposición. No es una hipótesis. Esta es una afirmación de un apóstol, el apóstol Pablo, que fue un siervo de Dios tremendo en su época y recibe esta revelación de parte del Espíritu Santo y la plasma aquí. Ten cuidado, necesitas vestirte de esta armadura espiritual para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya te está asegurando que tú estás siendo acechado por el diablo. Si vives o no crees en esto, entonces vives en un tremendo peligro. Hay gente que me dice, no, yo no creo en el diablo. Le dije, oye, pues qué buen trabajo ha hecho el diablo en ti. Ha hecho un trabajo magnífico en ti el diablo, porque ha hecho creer que no crees en él. El diablo puede bailar en tu nariz y no lo distingues, no lo descubres. ¿Sí? Porque te ha hecho creer que no existe. Sí existe, mi amado. Y está obrando. Y Dios, la maldad entera es producto de un enemigo de Dios que está ejerciendo influencia. Y la decisión del hombre tiene dos decisiones el hombre. ¿Creerle al diablo o creerle a Dios? ¿Cuál de las dos quieres? Son las dos. O sea, si tú le crees a Dios y empiezas a vivir lo que Dios dice, toma la decisión de caminar en lo que Dios dice, cueste lo que cueste, y que hagas los cambios necesarios de acuerdo a lo que Dios dice, te lo aseguro que vas a obtener los resultados. Como lo decía Alejandro con la cuestión de la ofrenda y el diezmo. Créele a Dios. Empieza a caminar en estos principios. Hazlo y te vas a encontrar viendo un milagro de Dios en tu vida. ¿Quieres un milagro económico? Ya te lo compartió. ¿Sí? Ya te compartió unas cápsulas de cómo se generan los milagros de Dios. Se generan a través de nuestra fe. Si no hay fe, no se genera ningún tipo de milagro. Es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Imposible. Y no se va a manifestar nadie en tu vida. Entonces, los cristianos somos gente bien incrédula. Los cristianos. Porque no le creemos a Dios. Seguimos creyendo en la adversidad, lo que ven nuestros ojos, lo que palpan nuestras manos. Y siguen viviendo en el plano natural. ¿Quieres modificar tu plano natural? ¿Quieres modificar el estatus de vida que tienes? Entonces necesitas meterte al mundo espiritual para que el mundo espiritual provoque el cambio en tu mundo natural. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, para que cambie tu mundo natural, necesitas fortalecerte en el Señor, creer en su fuerza y empezar a usar las armas espirituales en el nombre de Jesús, la palabra de Dios, nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí me explico? El Espíritu Santo. Todos esos son armas espirituales que tú puedes usar que afectan el mundo espiritual y se va a reflejar en lo natural. Y vas a empezar a ver los cambios substanciales físicamente, vas a empezar a ver los milagros de Dios en tu vida. Entonces, fortalécete, ¿sí? Ponte esta armadura espiritual, que es, digan conmigo, armadura espiritual. ¿Es una armadura natural? No, ¿es una armadura qué? Otra vez, ¿es una armadura qué? Espiritual. Es una armadura espiritual. Esta armadura espiritual te va a ayudar para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales. Es bien clara la palabra. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? Aquí está explicado quién es tu enemigo. Contra ellos, tú no tienes lucha contra tu papá. No es contra sangre y carne. Tu lucha no es contra tu jefe que te hace la vida imposible. Tu lucha no es contra tu papá. Tu lucha no es contra tu esposo. Tu lucha no es contra tu hijo. No es con el ser humano la lucha, sino con los principados que gobiernan, ¿sí?, en la vida de ese ser humano. ¿Y por qué gobiernan? Porque a lo mejor tu papá decidió abrazar el odio en lugar de decidir abrazar el perdón. Si tú decides abrazar lo que el diablo te manda, entonces eres cautivo y esclavo de lo que el diablo te manda. ¿Estás entendiendo esto? O sea, si decides perdonar, como Dios te dice, ¿quieres ser libre del odio, de la amargura? Perdona. No, pero ¿cómo voy a perdonar? Entonces, decidimos lo contrario a lo que Dios dice, obtenemos ese resultado. Vives amargado, lleno de odio, y el diablo tiene dominio sobre tu vida, esclavizado. ¿Vives feliz? No. ¿Vives en éxito? Por supuesto que no. ¿Vives fracasado y pensando que pobrecito de ti? O sea, así vive, así has decidido vivir. ¿Por qué? Porque decidiste abrazar la ofensa, decidiste abrazar la amargura, decidiste abrazar el odio. Y si tú decides eso, ahí vives para toda tu vida. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz para ti resultó en vano. Porque Cristo ya te dio la posibilidad de que tú seas libre, las cadenas sean rotas que te tienen esclavizado en todo eso. Entonces decide caminar en él. ¿Cuál es el antídoto al odio? Perdón. Es el antídoto. O sea, ¿quieres salir de ahí? Perdona. ¿Quieres salir de la pobreza? Da, como Dios te está diciendo Dios. O sea, no quieres salir, estás agarrado y vives una vida miserable, en pobreza, en falta de economía, porque sigues agarrado. El que quiera ganar su vida, la perderá, dice la Escritura. Pero que él decide perder la vida por causa de Jesús, entonces la ganará. ¿Sí? La puerta angosta te da camino hacia el cielo. La puerta ancha te lleva a la perdición. Entonces, hay un camino, hay una manera. Y Dios lo establece. Cuando tú empiezas a creerle a Dios y caminar en estos principios, se abre un mundo de posibilidades impresionante para ti. ¿Me explico? En donde dejas que el mundo espiritual y los principios espirituales de Dios empiecen a obrar y se empiecen a manifestar en lo natural y empiecen a cambiar las circunstancias naturales de tu vida. ¿Sí? Queremos cambiar a México. Entonces tenemos que ganar la batalla en lo espiritual. Para que se ejerza, al ganar la batalla en lo espiritual, atar el demonio de muerte, atar el demonio de violencia, de guerra. Lo atas y cuando lo venzamos a través de la oración, en el nombre de Jesús, a través de la palabra de Dios, entonces se va a empezar a manifestar en lo físico. Y vamos a empezar a experimentar que los capos empiezan a caer y que se empieza a desbaratar el crimen organizado, se empiezan a matar entre ellos y empieza a haber una confusión y la sociedad empieza a quedar en libertad a lo contrario que está ahorita, que está cautiva. Entonces, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aparte que te da una descripción de la jerarquía diabólica, aquí te está dando una descripción de cómo está compuesto su ejército. Son principados, potestades, contra gobernadores en las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Son las regiones espirituales. Entonces el diablo comanda todo esto. Y el diablo tiene principados establecidos. Tú lees el libro de Daniel. Cuando Daniel, leyendo las escrituras, pudo entender por el profeta Jeremías que la esclavitud del pueblo de Israel en Babilonia iban a durar 70 años.
Y cuando lee la Escritura, le cae la revelación del Espíritu Santo y entendió que estaban cumpliendo los 70 años en la esclavitud en Babilonia. Entonces se puso a orar y estuvo ayunando y orando durante 21 días. Al 21º día llegó el ángel del Señor y le dijo: amado Daniel, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para buscar a Dios y pedirle a Dios la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia, Dios te contestó. Pero el príncipe de Persia se me opuso y me tuve que agarrar a trompadas con él allá arriba. Hasta que lo derroté y pude librarme de él. Ahora te estoy contestando la oración. O sea, te da un mundo de información la Escritura, de cómo opera el mundo espiritual. Hay gente que empieza a orar, por eso he estado orando y he estado enseñando acerca de la oración persistente, de la oración que no desmaya hasta no ver la respuesta, hasta que no veas el milagro. ¿Por qué? Porque hay huestes de maldad oponiéndose a la voluntad de Dios. Cuando tú dispones tu corazón y le dices al Señor humildemente: Señor, por favor, ayúdame, arréglame esto, libérame de esto, libérame de acá, Dios contesta de inmediato. Dios de muchas maneras te manda la bendición, pero siempre hay una guerra espiritual oponiéndose a lo que Dios manda, y los ángeles de Dios pelean a nuestro favor para que la respuesta de Dios llegue aquí a la tierra. O sea, están como, ¿what? ¿Sí? O sea, lee el libro de Daniel, lee el libro de Josué, lee la Biblia, mi hermano, por favor. Si tú no lees la Biblia, estás pero desconectado de Dios, desconectado del mundo espiritual. O sea, es una fuente de revelación maravillosa. Y luego te empieza a describir todo lo que es la armadura. Por tanto, dice el apóstol Pablo, versículo 13, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. ¿Llega el día malo? Di conmigo: sí, llega el día malo. Es más, me puede decir: estoy ahorita en un día malo. Me está yendo como en feria, me está yendo aquí esto, me está yendo mal. A lo mejor estás en un día malo. Pues toma toda la armadura, te dice el Señor, para que puedas resistir el día malo. ¿Cuánto tiempo puedes resistir? Un día. Un día malo puede ser un día, una semana, un mes, 2 años, 3 años. ¿Sí me explico? O sea, ese es el día malo, o sea, que puede resistir el día malo. Dice: y habiendo acabado todo, estar firme. Pero ¿cuántos desmayan en ese día malo? Porque no se ponen la armadura, porque desconocen la armadura espiritual, porque si la conocen, no la usan. Entonces tenemos que usarla. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos en vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Esta es una descripción de la armadura, ¿sí? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es muy importante que podamos entender que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón y fortalecernos cada día en el poder de su fuerza, como dice la Escritura. Ahora, si nosotros conocemos, nos apropiamos y aplicamos en nuestra vida la verdad de Dios, ¿sí? Es como si estuviéramos vistiéndonos con nuestra armadura espiritual. Pablo hace una analogía, una comparación con la armadura que se usaba en la guerra, la armadura de los romanos que se usaba en la antigüedad. Y te habla de la coraza, te habla ceñidos, los lomos de ceñidos, o sea, te habla de un cinturón, te habla de una coraza, te habla de sandalias, te habla de un yelmo,
te habla de un escudo y te habla de la espada. Son 6 elementos, ¿sí?, que componen la armadura espiritual. Es una armadura espiritual. Entonces, cada vez que tú decides apropiarte lo que dice la palabra, es como si tú te estuvieras poniendo esta armadura espiritual, como lo hacen todos los soldados. Cuando los soldados modernos, el día de hoy, se ponen su casco, se ponen su uniforme, sus cintos, sus botas, se ponen sus cosas de infrarrojos para ver no sé cómo se llaman las mugres esas, para ver en la noche, y sus armas y todo eso. O sea, pero en la antigüedad, esta era la armadura. O sea, hay una armadura que los soldados se ponen. Tú y yo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, no militamos según la carne. No somos soldados de acuerdo a los soldados humanos. Somos soldados, pero de acuerdo a el Señor. Dí conmigo, yo soy un soldado del Señor. ¿En verdad lo eres? ¿Ya te enlistaste? ¿O no quieres ser soldado? ¿Quién quiere ser soldado del Señor? Porque no todos, ¿verdad? Todos se quedan. No, ¿de qué se trata esto? O sea, sé un soldado del Señor. Quieras o no, en el momento que tú recibiste a Cristo o aceptas a Cristo, te decides ponerte en contra del diablo. Mi amado, no hay términos, no hay limbos, no hay términos medios. No hay de que me voy a un lugar mientras, no sé, hacen oraciones por mí para que yo después me vaya al cielo. No existe eso. O sea, no viene nada en la Escritura acerca de esto. O sea, es vida o muerte, es Dios o el diablo. Hay un enemigo. O sea, Jesucristo mismo fue tentado por el diablo. ¿Sí? Y Jesucristo venció las tentaciones del diablo. O sea, el diablo tenía cancha abierta en la tierra hasta que llegó Jesucristo. Llegó Jesucristo y le dijo, hasta aquí llegas. ¿Sí? Y lo exhibió, dicen Colosenses, que Cristo lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario y le despojó de toda autoridad. Jesucristo le ganó al diablo y le quitó la autoridad. Jesucristo lo hizo. Si le vas a dar un aplauso, hazlo fuerte, porque si no, así no. Te voy a dar un solo elemento de la armadura espiritual en esta tarde. Y ya después vamos a seguir bien en esta mañana. Ya después no te lo pierdas, esto es to be continued. Si te lo perdiste, lo vas a tener que ver en el CD, lo vas a tener que oír en el CD. Pero lo vamos a estar viendo toda esta armadura espiritual. Y te voy a dar solamente el primero, donde dice ahí en el versículo 14. Estad pues firmes, ¿cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿sí? O sea, la verdad de Dios es como si fuera un cinturón que cuando se ponían la armadura de guerra los soldados en la antigüedad, porque en la antigüedad el combate era cuerpo a cuerpo, ¿sí? Hoy no, hoy son a través de todos teledirigidos, ¿no? Pero en la antigüedad, y se ponían su cote y se ponían su coraza y su yelmo y todo eso. Tenían que usar cinturón que les daba la seguridad. Entonces, yo puse aquí en mis apuntes, en la antigüedad, la costumbre de ceñirse los largos vestidos con un cinturón simbolizaba la preparación para entrar en guerra. Y esto te habla de una acción que tú y yo tenemos que tener como soldados de Jesucristo. No podemos vivir en una forma pasiva. Estamos enlistados en una guerra espiritual y el objetivo es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo nos ataca el diablo en esta área? ¿Cómo nos ataca? Nos ataca de dos maneras. Nos ataca mintiendo en contra del carácter de Dios y nos ataca mintiendo con respecto a ti mismo y a mí mismo. Son dos formas que nos ataca. Y el cinturón de la verdad, ¿sí?, nos ayuda a salir adelante. Juan 8:44, por favor. Juan 8:44. Mentiras contra el carácter de Dios. Esa es una de las formas como el diablo nos está atacando. Y tú tienes que ceñirte los lomos con la verdad.
La verdad de Cristo. El diablo siempre te va a querer mentir contra Dios, ¿sí? Quiere difamar el nombre de Dios. Quiere poner en mal a Dios el diablo. Y siempre te lo quiere, y a través de las circunstancias de la vida, te quiere hacer notar que Dios es el villano de la película. Juan 8:44 dice, vosotros, le dice Jesucristo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué? Padre de la mentira. Aquí podemos ver, estas son palabras de Jesús, hablándole a los discípulos, hablándole a los fariseos, al sistema religioso. El diablo es el padre de la mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Cuando Dios habla, habla de su propia naturaleza. Y Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad. Él es la verdad, Dios es la verdad. Lo que leíamos hace rato en Primera de Juan, Dios es amor. Esa es su naturaleza. La naturaleza del diablo es mentir. Esa es la naturaleza y Jesucristo mismo lo declara. Es el padre de la mentira. O sea, yo no sé por qué la gente no cree en el diablo si la misma Biblia, los mismos evangelios, el mismo Jesucristo habla del diablo, como lo está diciendo aquí. Entonces el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Entonces siempre va a querer hacernos creer en sus mentiras. La desesperación y la derrota viene cuando le creemos más a Satanás que a Dios. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Este es el diablo, mis amados. O sea, si tú no, dices, es que, ¿por qué hablan del diablo en la iglesia? Es que si no hablamos del diablo, nunca vas a conocer a tu adversario. Una de las reglas de la guerra es que necesitas conocer a tu adversario. En el cuadrilátero, cuando un boxeador sube, si no estudió a su contrincante, está perdido. Si no sabe la distancia de su brazo, el golpe, el impulso de su golpe, si maneja mejor la izquierda que la derecha, la forma como se ve, si no estudió a su adversario y entra al cuadrilátero, tenlo por seguro que te va a noquear. ¿Sí? En la guerra, lo primero que hacen los generales es estudiar la geografía, estudiar los centros de comunicación, dónde están, tienen satélite, no tienen satélite, dónde están sus microondas, dónde están esto, dónde están lo otro. Y para eso mandan toda una basada de investigación para saber dónde están sus almacenes de combustible, dónde están sus medios de comunicación. Y lo primero que hacen antes de mandar al ejército es primero pum, 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 y le pegan eso y descomunican su capacidad de comunicarse, la destruyen para que no se puedan poner de acuerdo y no se puedan organizar y preparar una defensa. O sea, es conocer a tu enemigo. Si tú no conoces al enemigo y el poder que tiene, entonces tú y yo somos hombre o mujer, pero muertos totalmente. Nunca vamos a poder experimentar lo que Dios quiere aquí. Fíjate lo que dice aquí, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Cómo fue la batalla? Grande. ¿Fue pequeña? No, fue un broncononón. Pero el conflicto estuvo grueso ¿dónde fue la batalla? ¿Aquí en la tierra? Fue en el cielo la batalla. Y te describe quiénes fueron los contrincantes, quiénes fueron los protagonistas de la batalla. Miguel y sus ángeles, ¿quiénes son esos? ¿Quién es Miguel? El arcángel Miguel. ¿Quién es el arcángel Miguel? ¿Cómo lo describe la Biblia? Como el comandante en jefe de las fuerzas armadas del cielo. ¿Sí me explico? Es el general de 5 estrellas de nuestro Señor Jesucristo, el arcángel Miguel. Es el general, es el que mueve todos los ejércitos celestiales de parte de Dios. Él, dice aquí, ¿peleó contra quién? Dice, ¿y luchaban quién? El dragón. ¿Quién es el dragón? Dice, el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces estaban Miguel y sus ángeles, y el dragón también tiene a sus demonios, ángeles. Se les llaman demonios. ¿Estás entendiendo esto? Y dice aquí, después de este conflicto,
Dice versículo 8, pero no prevalecieron, o sea, perdieron la batalla el dragón y no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Perdieron su territorio. Y fue lanzado el gran dragón. Fíjate todos los nombres que la Biblia le da a este ser angelical. O sea, es un ser angelical dedicado al mal. Dice, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo? Diablo y Satanás. ¿Y cuál es su función? ¿Qué es lo que quiere hacer? Quiere engañar al mundo entero. Esa es su función. Engañar al mundo entero. Versículo 13. Su función es engañar al mundo entero. Por eso Jesucristo, en vida, le está diciendo a la gente, Satanás es el padre de la mentira. O sea, ten cuidado. ¿Cómo combate la mentira? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad absoluta? Los principios, la palabra. Es el cinturón de la verdad con que destruyes los argumentos del diablo. Versículo 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Eso representa la humanidad. Persiguió a la humanidad. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempos. Ese es un término escatológico que no me voy a meter ahorita a explicar eso. Dice, y la serpiente, ¿quién? Arrojó de su boca tras la mujer y los hijos que está pariendo representan la humanidad, ¿ok? La mujer y los hijos que pare, que está dando a luz, representa a la humanidad. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por ese río. Eso representa la maldad que el diablo arroja. Arroja muerte, destrucción, disensión, pleitos, ira, celos. Todo eso, o sea, pornografía, idolatría, todo eso lo arroja para que la mujer o la humanidad sea arrastrada por toda esa corriente. O sea, estamos viviendo en una guerra. Dice, sáltate al versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer representa a la humanidad. Y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué fue a hacer? Guerra. Fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi amado, ¿te guste o no? Estás en una guerra. ¿Sí? Si tú no te defiendes, el diablo te va a traer zarandeado, pero de aquí para allá. O sea, quieras o no, estás en guerra. Y no hay forma que tú y yo podamos tener treguas con el diablo. O sea, es a matar. O le pegas, la mejor defensa, como dicen, es un ataque. La mejor defensa es una buena ofensiva. Es la mejor defensa. Entonces, antes de que el diablo te haga, suénatelo tú. Pégale. ¿Cómo le pegas? En el nombre de Jesús, con la verdad de la palabra. ¿Sí? El diablo quiere destruir tu matrimonio y te está lanzando dardos de fuego, de odio, de rencor, de falta de aceptación, de falta de comunicación, y te está dando duro y duro. Y tú no levantas el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. No usas la verdad de Jesucristo, la palabra de Dios, para contrarrestar y darle en la torre al diablo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Matarte y destruirte. Es lo que quiere el diablo. ¿Entiendes esto? Entonces, para que tú poseas la tierra que Dios quiere que poseas, que tú vivas la vida en bendición y felicidad, estriba en que tú conozcas esto, te apropies de esto y lo apliques en tu vida diaria. Nadie más lo puede hacer más que tú. Si tú decides vivir en tu amargura, decides abrazar eso, si decides abrazar el pecado, ahí te vas a quedar esclavizado. La intención de Dios, el deseo de Dios es traerte libertad. La intención de Dios es liberar a México de la esclavitud en la que está.
Esa es la intención. Pero necesita la colaboración de los seres humanos. Si tú no decides, si el narcotráfico de allá decide matar en lugar de respetar la vida, ¿qué puede hacer el Señor? Es tu decisión. Aquí está, Dios te quiere bendecir, Dios nos quiere bendecir. Entonces el diablo siempre nos va a estar mintiendo contra las características de Dios o lo que el Dios quiere hacer en nuestra vida. Por ejemplo, podemos estar pasando por circunstancias muy difíciles y el diablo nos hace creer que Dios no nos ama y que no somos importantes para Él, ¿sí? Pero tenemos que rechazar esa mentira. La verdad de Dios es que nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Dime si no te ama. Él nos amó primero, como estábamos leyendo ahorita en la alabanza en Primera de Juan. O sea, el amor de Dios consiste en el que dio su vida por ti, para que tú y yo tuviéramos vida eterna, por ti y por mí. Entonces, ¿cómo no te ama? El que estés viviendo por circunstancias difíciles no significa el que hay enemigos acechándote. Ya te lo está diciendo el apóstol Pablo. Fortalécete en su fuerza para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que puedas estar firme en el día malo. Ya te está diciendo que va a haber acechanzas, ya te está diciendo que vas a tener días malos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponte la armadura espiritual, empieza a usar la verdad, el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios. También nos miente con respecto a nosotros mismos. No la haces, eres un fracasado, te corren en todos los trabajos, no esto, no lo otro, ¿sí? No, es que yo fui rechazada desde el vientre de mi madre y ha sido un martirio mi vida y todo el monumento a la lágrima, ¿no? Y todo, y el autoflagelo, ¿no? Y ahí me estoy flagelando y pobrecito de mí y todo el mundo es culpable y yo soy la víctima y todo ese tipo de cosas y el diablo, sí, pobrecito tú, nadie te quiere, sí, ponle distancia a tu esposo, ponle distancia, mejor divórciate, vives mejor separado. Y ahí está el susurro del diablo continuo haciéndote creer que no funcionan las cosas, que Dios no te ama. Entonces el diablo nos quiere hacer mentir contra Dios, nos quiere hacer mentir contra nosotros mismos. Mira, mi amado, a mí me encanta saber esto, ¿sí? Cuando fuimos concebidos de chorrocientos mil espermas, uno fecundó el óvalo y salió Sergio Treviño. ¿Sí? Todos esos espermas atravesaron un conducto estrecho, lleno de adversidades, lleno de situaciones que tienen ahí, y pegan contra el óvulo, que es una coraza fuerte, y pum, 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 y se van muriendo todos los espermas. Hasta que de repente uno, ¡fum!, entra y se procrea la vida. Ese eres tú, ese soy yo. Dime si no eres un vencedor. Dime si Dios no te ha hecho un vencedor. O sea, mi amado, por favor, Dios quiere, te ama tanto que yo puedo sentir y puedo ver la tristeza de Dios, las lágrimas de Dios, cuando un cristiano, teniendo a Cristo, teniendo las armas espirituales, viven en una condición deplorable, como si no tuvieran a Cristo en su corazón, viviendo en un martirio, en una aflicción, en una miseria. Cuando Cristo en tu vida debe ser pura victoria. Y sí, hay que pelearla. Hay un enemigo y tenemos que luchar contra él. Vamos a ponernos de pie. Nos quedan otros 5 más, 5 elementos más de la armadura. Ahorita nomás estoy viendo. Pero era muy necesario explicarte quién es nuestro enemigo. La realidad espiritual que estamos viviendo. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Los individuos no son mi enemigo. ¿Sí me explico? Sino las huestes espirituales de maldad que gobiernan esos. ¿Y por qué gobiernan? Porque les han permitido. ¿Tú quieres que el diablo gobierne sobre tu vida?
Si tú quieres que lo haga, entonces no perdones. Vive amargado. Decide abrazar la amargura, decide abrazar la falta de perdón, decide abrazar la pornografía, decide abrazar el sexo ilícito, decide abrazar la homosexualidad, decide abrazar la muerte, decide abrazar la mentira y el fraude, decide abrazarlo y el diablo te va a tener esclavizado. Esas son las obras del diablo. Vas a vivir una vida miserable si decides hacer eso. Es al contrario, mi amor. La vida que Dios te ofrece, la tierra que Dios quiere que tú poseas, es una tierra de bendición. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que tú y yo lo disfrutemos. Ya no le echemos mala culpa al Dios. ¿Sí? Cíñete los lomos, ponte la armadura, fortalécete en el Señor. No dejes de congregarte. Le damos tanta importancia a las demás cosas que con la mano en la cintura Dios es segundo término. Faltamos esto, lo otro. No dejemos de leer la Biblia. Ahí están las herramientas, ahí están las armas, mi amado. Dios te ama y Dios sufre cuando tú sufres, cuando tú la vives mal. En Juan capítulo 15 dice que Dios es glorificado en que llevéis mucho fruto. Tú le das la gloria a Dios, bendices a Dios, honras a Dios en que tú lleves mucho fruto. No poquito fruto, mucho fruto. Juan capítulo 15 dice. Entonces, cuando yo veo a mis hijos triunfando en la vida, hombres de bien, mujeres de bien, bien casados, prosperando, trabajando, sirviéndole al Señor, yo digo, están dando fruto. ¿Cómo se siente papá? Los hijos me dan gloria a mí. Sus logros y sus éxitos me bendicen sobremanera, me honran sobremanera y me dan gloria a mí. ¿Quieres darle gloria a Dios? Honrar a Dios y bendecir a Dios. Ten éxito en la vida. Da fruto en la vida. Pero la única manera para dar fruto es asiduo a Él, pegado a Él. Cierra tus ojos. Señor, queremos ceñirnos nuestros lomos con el cinturón de la verdad, con tu palabra. Señor, perdónanos por nuestra indiferencia, nuestra apatía, porque subestimamos todo este tipo de cosas, Señor. Como que no entendemos la realidad de las cosas que estamos viviendo y desconocemos cómo el mundo espiritual y cómo se maneja el mundo espiritual. Y hay tantos cristianos viviendo tan ajenos a todo esto. Hay tantos cristianos que sabiéndolo deciden vivir lo contrario. Señor, y por tu naturaleza y por lo que hemos aprendido, hay tristeza en tu corazón por todo ello. Porque tú pagaste un precio a través de la vida de tu Hijo para que el ser humano pudiera tener una vida totalmente diferente, una vida de bendición. Señor, queremos abrazar tu palabra, queremos apropiarnos de ella, queremos vivir a través de ella. Ya no quiero que me normen los conceptos del gobierno humano, de la sociedad humana, de las tradiciones humanas. Señor, ahora queremos que seas tú el que gobiernes enteramente nuestra vida. Y para que tú puedas gobernar nuestra vida, Señor, te entregamos nuestro corazón, te rendimos el corazón totalmente. Pon tu mano derecha en tu corazón. Si tú estás de acuerdo con esto y de veras quieres ser un soldado de Jesucristo, quieres vivir
de una manera totalmente diferente. Pon tu mano derecha. Yo sé que lo hacemos cada domingo, no importa. Es un símbolo, es un acto profético, donde le estamos diciendo: Señor, aquí está mi corazón, yo te lo rindo. Sí, todavía tengo muchos problemas y todavía tengo muchos prejuicios y tengo muchos paradigmas todavía ahí, Señor, pero aún así yo te rindo mi corazón, Señor, porque quiero que tú vayas derribando todos esos argumentos altivos, todos esos pensamientos, todas esas formas de pensar que yo tenía, que fueron establecidas ahí en mi mente por las circunstancias de la vida, por mi cultura familiar, por la religión nacional. Señor, ya no quiero yo tener esos argumentos. Ahora yo quiero llevar todos esos argumentos a la obediencia a Cristo, a tu palabra, porque tú eres la única verdad, la verdad absoluta. No hay otra verdad, Señor. Yo quiero vivir de acuerdo a esa verdad. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, a que se derriben todos esos argumentos altivos, se destruyan esas fortalezas que han estado minando mi vida y no permiten que yo posea la tierra que tú quieres que yo posea, la tierra que fluye leche y miel. Señor, en el nombre de Jesús, aquí está mi corazón, tal y como soy. Señor, no soy perfecto, todavía hay muchas cosas, Señor, pero te rindo mi corazón para que tú sigas obrando, tú sigas transformando mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Reina Dios, por siempre tú reinarás. Reina Dios. Señor, que tu reino sea establecido, Señor, en mi corazón. Que mi corazón sea el trono sobre el que tú te estableces y sobre el que tú gobiernas, y sobre el que a través de mi vida se puedan lograr las conquistas, Señor, y poseamos la tierra en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Sal y ten éxito en la vida. Sé un vencedor. Que Dios te bendiga. Que pases bonito domingo.